El estudio y desarrollo de lo que es noticia. Buenos días, Occidente. Buenos días, Occidente. Hemos recorrido 7 horas, 7 minutos de este 30 de diciembre del año 2021. Bueno, gracias a Dios todavía estamos aquí cacareando todavía como todos los días, colocándole la información a la comunidad y abriendo los micrófonos de la democracia, que los tenemos abiertos en este momento, como todos los días, de lunes a viernes, para poder retransmitirle a ustedes los pensamientos y propuestas de quienes en este momento están colocando su nombre para aspirar a ser reelegidos o a buscar una curul en Senado y Cámara. El día de hoy vamos a saludar al señor Julián Gallo o Carlos Lozada. Julián Gallo es el candidato al Senado por la lista de los comunes, bastante conocido en temas anteriores por los medios de comunicación a nivel nacional, en virtud que es uno de los firmantes del acuerdo de paz, y lo tenemos en esta mañana y lo saludamos. Señor, muy buenos días, bienvenido a Telebacatá y Bacatá Estéreo. Muy buenos días, Henry, un saludo para todo su equipo y quienes nos están viendo a través de los medios digitales. Aprovecho para desearles a todos ustedes y a toda la audiencia un saludo de Año Nuevo y desearles muchos éxitos el próximo año. Venga, señor, está usted como en un lugar paradisíaco. Allá eso que yo veo al fondo es una bellísima sabana. ¿Qué sitio del país está en este momento? Usted sí lo puede decir, ¿no? Sí, claro, desde luego. Yo estoy aquí en una finca en Apulo, en Cundinamarca, disfrutando de unos días de vacaciones aquí con mi familia. Venga, Julián, a propósito, sírvanos de corresponsal, ¿cómo van a estar las ferias y fiestas en Apulo? Que para arrancar el año siempre han sido espectaculares, ¿no? Sí, efectivamente, estas ferias y fiestas aquí en el municipio de Apulo son reconocidas, vienen muy buenas orquestas y realmente el ambiente, pues luego de todo este tema de la pandemia, o sea que ojalá estas que se vienen puedan contar con muy buena participación. Venga, Julián, ¿usted es de esa región? ¿Es de esa región o la tomó como zona de vacaciones? No, yo soy de Bogotá, pero lo tomé pues como vacaciones en este año, sí, señor. Ah, ya. Bueno, usted es de Bogotá, pero tiene como un acento paisa. ¿Es que ha estado mucho tiempo entre los paisas o cómo es? Porque tiene como su acento paisa. Sí, mi padre era paisa, él fue una región paisa. Bueno. Conservamos esa tradición. Bueno, Julián, entrando en materia, bueno, ¿cómo le ha ido en estos años que está ya pisando ese hemiciclo allá del Parlamento Nacional? ¿Cómo le ha ido? Bueno, digamos que ha sido una experiencia para nosotros realmente importante. Debo decir que compleja, no fuimos formados para este tipo de ejercicio político parlamentario. Nuestra experiencia de actividad política fue a través de las armas durante muchos años, pero debo señalar que afortunadamente, exceptuando la bancada de partido de gobierno, las otras bancadas nos acogieron, nos reconocieron como voceros e interlocutores válidos en las discusiones del Congreso, y eso nos ha permitido poco a poco ir entendiendo lo que es la dinámica parlamentaria, que no es fácil. A veces desde afuera se ve esto como una actividad mucho más simple. Debo decir también que, contrario a la idea que teníamos, de pronto a veces generalizante, de que todos los parlamentarios son, por decirlo en términos coloquiales, unos vagos, hemos conocido gente muy juiciosa, muy estudiosa, que se dedica a trabajar. Obviamente también está la otra gente que llega allí a defender sus propios intereses o los intereses de los grupos económicos y políticos que representan, pero pienso que ha sido para nosotros un ejercicio importante en el sentido de que llega de todas maneras una voz de un sector al Congreso de la República que había estado marginado de esa actividad política producto del acuerdo de paz, y eso pienso que es un buen precedente para lo que debe ser en adelante
la democracia en Colombia en el sentido de abrirse a la participación de todos los sectores. Mire, usted lo ha dicho, se habían preparado durante muchos años para la guerra, para manejar las armas, para estrategias político-militares, pero ve uno y nota, porque pues si bien es cierto es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con usted, sí hemos seguido intervenciones suyas y usted tiene una capacidad asertiva para las intervenciones. Si podríamos decir que dentro del grupo de la bancada es de las personas que más centradas tiene las posiciones frente a la dialéctica política en el Congreso de la República, y lo está demostrando aquí de esta manera que no se ha quedado corto tampoco, que no está acostumbrado a esa fauna y flora que está dentro del Congreso, sino a otra, pero que también se ha defendido. Bueno, muchas gracias por su generosidad. Sí, digamos que hemos hecho el esfuerzo de todas maneras, aún en medio, digamos, de la confrontación armada, nos dedicamos a estudiar, a conocer la realidad del país, los distintos problemas del país, y de alguna manera también estábamos algo acostumbrados a hablar en público, dirigiéndonos a las unidades nuestras y también a la población cuando teníamos la posibilidad de hacerlo, y bueno, el estudio permanente nos permite de alguna manera desempeñarnos allí en esta nueva experiencia. Se diría que en esta intervención usted en el Congreso, ¿qué acciones ha adelantado ya como una persona del orden civil, de participación política, democrática, en virtud de las curules que tienen, y ahora aspirando a que el pueblo le reafirme eso también en las urnas? ¿Qué se podría destacar de Julián Gallo en este momento en el Congreso? Bueno, yo creo que hemos sido una voz importante en los debates de control político como partido de oposición. Es muy poco lo que se puede mostrar en términos de proyectos aprobados, puesto que no tenemos, digamos, una mayoría que nos permita a los partidos de oposición aprobar proyectos que signifiquen transformar de manera importante la vida de la gente, pero en el ejercicio de control político hemos sido una voz importante denunciando una serie de medidas y de leyes que se aprueban en el Congreso para beneficio de las minorías que históricamente han gobernado. También denunciando lo que han sido la política de seguridad del gobierno, por ejemplo, que a pesar de ser una de banderas, hoy en día tenemos un balance del incremento en el número de masacres, de asesinatos de líderes sociales, de líderes ambientalistas, también de firmantes de la paz. Hemos sido también una voz importante para denunciar todo lo que era la reforma tributaria, que finalmente se cayó gracias a la formidable movilización, también las inconsecuencias de lo que se dice por parte del gobierno en materia social y la realidad que se concreta en el presupuesto nacional. Entonces, una de las tareas fundamentales de la oposición en el Congreso es precisamente la denuncia, el control político y también, desde luego, el acompañamiento a las comunidades. Hemos jugado un papel importante visibilizando problemáticas como en el caso, digamos, del Triángulo del Tolima, en lo que tiene que ver con el distrito de riego, que afecta a 3 municipios muy importantes. Recientemente una audiencia que realizamos respecto a la problemática en el canal del dique, de manera que son aspectos importantes que se pueden jugar por parte de los congresistas de oposición en un sistema donde desafortunadamente hay unas mayorías que han gobernado históricamente y el Congreso se ha convertido tal vez en la traba fundamental para impedir que Colombia avance en las transformaciones que requiere. Bueno, ustedes en el país, me imagino que como todo el mundo, pero más ustedes, deben tener bastante resistencia de la población civil. Algunos han entendido el proceso, otros no lo han entendido, otros no lo quieren entender, y pues cada cual es libre de pensar a su manera. ¿Cómo ve usted el futuro de Colombia en este momento, que estamos en una época coyuntural electoral y que el país se encuentra ya no dividido, sino polarizado en muchas vertientes? ¿Cómo lo ven? Bueno, realmente nosotros somos optimistas del futuro de Colombia. Creemos que, a pesar de que no se ha implementado integralmente el acuerdo de paz, la firma de ese tratado abrió una posibilidad enorme para que otros sectores y otras expresiones sociales y políticas entren a participar, no solamente en la vida electoral, sino también expresarse políticamente a través de la movilización, de
de las protestas, y eso ha sido muy importante. Yo creo que el balance de este año nos muestra que esa formidable movilización, que algunos desvirtúan porque adquirió en algunos momentos aspectos, digamos, de protesta un poco violenta, pero que expresa, digamos, que sí hay en la sociedad colombiana una inconformidad, una necesidad de cambio. Aspiramos nosotros a que el próximo año, en las elecciones tanto de marzo como de mayo, esa inconformidad se exprese también en las urnas. Nosotros sí consideramos que Colombia necesita un cambio y una transformación, y eso no va a venir definitivamente de los partidos que han gobernado tradicionalmente. La llegada de fuerzas alternativas al Congreso de la República debe ser el primer paso para producir esos cambios y esas transformaciones que Colombia necesita, sobre todo en el modelo económico. Tenemos una sociedad sumamente inequitativa, somos el país con la mayor concentración de la propiedad de la tierra, el tercer país más desigual del mundo, y eso se puede cambiar, pero definitivamente la traba está en el Congreso de la República, porque allí se sientan representantes de esas mayorías que tienen el control del poder político y económico en las regiones. ¿Usted cree que en este momento que estamos en una coyuntura política y que ya ustedes no llegan por derecho propio, sino que llegan ya a través de las urnas, tendrían el respaldo de la comunidad para que por los votos en las urnas ustedes puedan seguir manteniendo sus curules? Bueno, nosotros estamos trabajando seriamente en eso, estamos seguros que el trabajo que hemos hecho estos 4 años debe representarnos un acumulado que se refleje en las elecciones, pero igualmente consideramos que la participación de la gente nuestra en las protestas, en las movilizaciones, jugamos un papel importante de liderazgo en las negociaciones a nivel regional en varias de estas movilizaciones, pues se termine reconociendo y se termina entendiendo que una verdadera democracia necesita de la presencia de las voces de la oposición. Hemos sido sometidos durante estos últimos años a un verdadero exterminio. Son 296 compañeros y compañeras que han sido asesinados. Sin embargo, creo que nos hemos ido abriendo un espacio y un reconocimiento, y repito, aspiramos a que eso se refleje también en una acompañamiento un número de enviarnos en las urnas para que cada vez se fortalezca más esa presencia y esa voz de la oposición en el Congreso de la República. Julián, buenos días, le habla Diego Sierra. Ustedes firmaron el proceso de paz. Esto les dio a ustedes la oportunidad de tener 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado, cosa que ha sido muy cuestionada por los opositores al Tratado de Paz. ¿Cómo han logrado ustedes esa ventisca y de justificar su presencia ahí sin antes haber pasado por la justicia especial, por la JEP, que es lo que dicen estos otros sectores? ¿Y cómo ve usted la adecuación de las 16 curules que fueron también producto de paz y que están ahorita en comento para ser elegidas, y que uno de los candidatos es uno de los hijos de un paramilitar, Jorge 40, que fue coordinador de víctimas? ¿Cómo ve usted esta situación que le estoy preguntando, su señoría? Bueno, lo primero que debo decir es que un acuerdo de paz es un acuerdo político. Ponerle fin a un conflicto de más de 50 años necesariamente tenía que partir del reconocimiento de que ese alzamiento armado que nosotros protagonizamos contra el Estado tenía un origen político. De lo contrario no hubiese sido posible ningún acuerdo, y mucho menos hubiese sido posible el respaldo de la comunidad internacional, de manera que la presencia nuestra en el Congreso de la República es ese reconocimiento de que ese alzamiento armado tiene y tuvo un carácter político, y por lo tanto ese argumento de que nosotros deberíamos pasar primero por la Jurisdicción Especial para la Paz antes de ocupar las curules, pues se cae de su propio peso. Uno entiende que siempre quienes se oponen a ese acuerdo van a encontrar argumentos, pero esos argumentos no tienen asidero en la realidad, porque sin participación política no hubiese sido posible firmar la paz.
como tampoco hubiese sido posible, por ejemplo, firmar la paz manteniendo nosotros las armas. Entonces, allí lo que hay es ese reconocimiento. Nosotros estamos cumpliendo cabalmente con los compromisos que asumimos ante la Jurisdicción Especial y vamos a seguir acudiendo cada vez que se nos convoque. En el acuerdo está establecido que cualquier tipo de sanción que se imponga por los hechos del conflicto no debe afectar la participación política, porque la esencia del acuerdo es precisamente esa, es reduciéndolo a términos concretos, armas por espacio político. Entonces, ese argumento, repito, no tiene validez. Ya respecto al tema de las curules especiales para la paz, estas circunscripciones lo que buscan es darle sobre todo voz y presencia a los territorios que históricamente han estado marginados del Congreso. Nos parece que va a ser un ejercicio sumamente importante. Ojalá quienes van a participar en la selección de esos nuevos parlamentarios sepan escoger para que lleguen allí verdaderos representantes de esos sectores que han estado excluidos y no de quienes han estado en el poder. Desde luego que es muy respetable la aspiración que tiene el hijo de Rodrigo Tovar. No vamos nosotros a caer pues en el argumento de que por ser hijo de quien es hijo no puede participar. Desde que llene los requisitos, creo que no se puede censurar su participación, pero no representa la voz de quienes han estado excluidos. Debo decir que, entre otras cosas, hizo parte del actual gobierno, fue director de la Unidad Nacional de Protección, hizo parte del Ministerio del Interior. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que lleguen en representación de esas curules los que realmente han estado excluidos y que no sean utilizadas esas curules por quienes han estado históricamente en el poder. Julián, ¿qué tal? Buen día, lo saluda Camilo Muñoz. Bueno, nos ha hecho usted un balance, por lo menos en el tema del Senado, de la participación que ustedes como partido han tenido en este primer proceso y que arrancan para estas nuevas curules. Pero en el tema presidencial, de acompañar a algún candidato, ustedes se han mostrado, yendo por el camino solo con el Partido de los Comunes. No han tenido en este momento ningún tipo de diálogo para alianza. Pero en materia presidencial, ¿se ha hablado al interior del partido de apoyar a algún candidato a la presidencia para el 2022? Sí, desde luego nosotros saludamos lo que fue el proceso de constitución del pacto histórico. También tuvimos pues una respuesta pública por parte del pacto histórico, en el sentido de que nosotros, por tener todavía un segundo periodo garantizado, pues no podemos entrar a ser parte de la lista única al Congreso, al Senado de la República y a las de Cámara por el pacto histórico, pero claramente señalamos que esas 10 curules que nosotros vamos a tener van a ser parte, digamos, de esa mayoría que necesitamos consolidar por parte de los sectores alternativos, y seguramente estaremos participando también en la consulta interna en la que hay distintos candidatos, Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, de manera que aspiramos a participar en esa consulta, y desde luego que estaremos apoyando el candidato que surja de esa consulta, porque consideramos que hoy en día en el pacto histórico están aglutinadas las fuerzas y los sectores sociales y políticos que representan la opción de cambio que está necesitando Colombia, y que sienten y trabajan todos los días la mayoría de los colombianos porque llegue a concretarse. Senador, de todos los militantes de las FARC que se desmovilizaron, hubo un sector encabezado por Santrich, por Márquez, que se apartaron y no cumplieron con el proceso de paz, habiendo estado como firmantes o como dialogantes en La Habana. Frente a eso, ¿cuál es la posición de ustedes, de estos que se marginaron y que por lo tanto pues están por fuera del proceso de paz? ¿Cuál es la posición que tienen frente a sus excompañeros? Bueno, nosotros desde el primer momento consideramos que efectivamente una conspiración desde la propia Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, y agentes de la DEA, para generar una serie de provocaciones que llevaron a que ellos tomaran esa decisión que nosotros consideramos profundamente equivocada, más allá de las provocaciones y de los montajes que están prácticamente demostrados hoy en día. La actitud que nosotros exigíamos y le exigimos a todos los
firmantes de la paz es que sabíamos que esto no iba a ser fácil, que nos íbamos a ver sometidos a una serie de presiones, pero que más allá del destino personal está de por medio un proyecto político, histórico y sobre todo la necesidad de la paz para nuestro país, de manera que nos parece que tomaron una decisión equivocada. Desafortunadamente ya incluso en el día de hoy varios de ellos han muerto, pero más allá de eso decimos el haber intentado regresar nuevamente a generar un proyecto armado nos parece el peor error que se pudo haber cometido, que entre otras cosas terminó causándole daño al acuerdo, causándole daño a nuestro partido y más bien entregándole munición a los sectores de extrema derecha que es lo que quieren es que siga el conflicto porque lo necesitan para mantener sus intereses. Paso a algunos comentarios en este momento en las redes sociales, Julián, y el traslado uno que escribe Jackie Quintero Alfaro, dice: con el invitado que tienen hoy se entiende que no se puede tratar como un candidato igual a los otros, a él le deben hacer una entrevista diferente donde la comunidad vea la verdadera intención de estos nefastos personajes. ¿Que cuál es la verdadera intención de ustedes? No, la intención nuestra es lograr la paz democrática, la paz con justicia social, sin hambre, con trabajo, con oportunidades para todos. A eso le estamos apostando. Sabemos que no es fácil cerrar esa página del conflicto, hay muchas heridas abiertas y por eso convinimos, entre otras cosas, con el Estado colombiano crear este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el que todos, no solamente nosotros los que estuvimos en la insurgencia, sino quienes intervinimos en el conflicto, el propio Estado, los paramilitares, los empresarios que financiaron paramilitares, absolutamente todos los sectores reconozcamos nuestras responsabilidades, pidamos perdón a las víctimas y logremos finalmente la reconciliación. Colombia no puede gastarse otros 50 años recriminándonos entre nosotros, es necesario cerrar esa página. Sabemos que no va a ser fácil, que va a demandar un tiempo, pero no dudamos de que ese es el camino y esa es nuestra única intención, lograr esa paz para todo el pueblo colombiano. Senador, en los acuerdos de paz que ya llevan 5 años y bajo 2 gobiernos, pues ha tenido vigencia si se cumplen estos procesos de paz y si los gobiernos han cumplido lo que les correspondió al gobierno Santos y estos 3 años y medio que lleva el gobierno Duque. ¿Cómo se sienten ustedes frente al cumplimiento de lo que firmaron con el gobierno y con el Estado colombiano en La Habana? Bueno, nosotros hemos planteado que no se ha implementado el acuerdo de manera integral. Hay avances en algunos aspectos mínimos. Nos preocupa enormemente el tema de la seguridad. Repito, son 296 compañeros y compañeras nuestras que han sido asesinados. Tenemos todavía más de 300 compañeros en las cárceles que, a pesar de haber una ley de amnistía y unos compromisos del Estado de que iban a salir de la cárcel todos los firmantes de la paz, no se ha dado. No se ha cumplido absolutamente nada en materia de la reforma rural integral. Tampoco se ha logrado la reforma política, no se le está cumpliendo a las 96.000 familias que firmaron la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. Hasta ahora el Estado no ha asumido sus responsabilidades por lo generado en el conflicto. Pero, repito, eso en términos puntuales. Para nosotros lo más importante del acuerdo es que detuvo una guerra de más de 50 años, que son centenares las vidas que nos hemos ahorrado en este tiempo. Eso ya de por sí es muy importante, pero sobre todo que se desató un proceso de cambios y de transformaciones en la sociedad colombiana, que hoy en día la Colombia que tenemos es distinta a la que teníamos hace 5 años. Cada vez se suman nuevos sectores a esa actividad política, tanto electoral como a través de otras formas, y eso es muy importante porque nos convence nuevamente de que hicimos lo correcto y que Colombia finalmente va a encontrar el camino para que podamos, en medio de las diferencias que son normales y naturales en cualquier sociedad, lograr entendernos y resolver esas diferencias por las vías pacíficas y democráticas, y no como ha sido tradicionalmente en Colombia en los últimos 200 años a través de las armas. Venga, ya que habla usted de años, ¿cuántos años duró usted en la guerrilla? Yo duré 39 años, ingresé cuando tenía 17 años en 1978
hasta el momento de la firma del acuerdo. Esos son 39 años que estuve yo haciendo parte de las filas de las FARC. Bueno, ¿pero usted ingresó o lo ingresaron? No, yo ingresé, yo estaba estudiando quinto bachillerato nocturno en Bogotá cuando tomé la decisión de irme para la guerrilla. ¿Y cómo fue esa adaptación y cómo está ahora en este cambio? Bueno, no, realmente para mí no fue fácil. Yo fui criado y nacido y criado en la ciudad, el monte, y más en esas condiciones, digamos, de la guerrilla es muy difícil, muy complejo. Sin embargo, pues logramos adaptarnos, tal vez producto del convencimiento que tenemos de que Colombia necesita unos cambios. En ese momento considerábamos que esos cambios deberían darse por la vía de las armas. Hoy en día estamos convencidos que esto se hace con el favor y el respaldo de las mayorías, y a eso le estamos apostando absolutamente todo nuestro esfuerzo. ¿Conformó usted familia ya el interior de esa que era su vida? Sí, yo tengo 3 hijos, un hijo de 32 años, tengo una hija de 22 años y recientemente tengo una hija que tiene exactamente lo que tiene el acuerdo de paz, está próxima a cumplir 5 años. O sea que ella ya es del otro lado. ¿Y los mayores los vistió alguna vez de uniforme? No, nunca. Ellos, obviamente, en algunos momentos, por ejemplo, cuando estuve en el Caguán en los diálogos, pudieron ir a visitarme, pero en ningún momento ellos todos se criaron pues por fuera de lo que fue la guerrilla. Fueron perseguidos, ellos, el hijo mayor tuvo que salir del país siendo muy joven, estaba siendo octavo en ese momento. Igualmente la niña mía, la mayor, también tuvo que salir porque nosotros fuimos también perseguidos en nuestras familias. Eso es parte de un proceso que se está también documentando en la jurisdicción especial, porque a veces se ve la violencia solamente de un lado, pero no se ha comprendido de que realmente tuvo múltiples expresiones, y entre esas la persecución de nuestras familias de manera ilegal por parte del Estado. Senador, ya hablemos de la parte mecánica allá como congresista. ¿Cómo ha visto la operatividad, cómo funcionan las mayorías, todo el tráfico de influencias, todo lo que se ve allí, la forma como insertan los micos en los proyectos de ley? Frente a eso, ¿qué experiencia le deja la vivencia que ha tenido ya directamente como congresista? Bueno, digamos que a veces es frustrante porque uno ve cómo se imponen esas mayorías sin posibilidad de que la acción parlamentaria de los sectores minoritarios podamos hacer algo por evitarlo, en reformas como la justicia, la aprobación del presupuesto, de la misma reforma tributaria, es decir, de los proyectos fundamentales. Pues lo que se puede hacer es dejar la constancia histórica a través de las intervenciones, de proposiciones, pero esas son unas mayorías que terminan imponiéndose a rajatabla. Es impresionante ver cómo la gente termina vendiendo allí sus votos, seguramente por lo que se denomina de mal manera la mermelada, que no es otra cosa que el soborno, digamos, de las bancadas para conformar unas mayorías, de manera que eso genera mucha frustración, pero pues también da ánimo saber que se está de una... Espérate, hijita, ya. Supe, es que llegó aquí mi hijita ya. Entonces, ya va, hijita, ya va. Sí, ya va. Entonces, eso da de alguna manera también la medida de que es necesario mantener esas voces disonantes de la oposición para de alguna manera ejercer ese control político necesario en una democracia. Mire, Julián, pues muchas cosas se han tejido acá. Nosotros abrimos los micrófonos para que la gente los escuche. Nosotros aquí no tomamos partido por uno o por otro, queremos es que ustedes tengan la posibilidad, y cuando hablo de ustedes no hablo del sector político de ustedes, sino de todos los sectores políticos que tengan la posibilidad de expresarse a través de esta radio comunitaria, abrir los micrófonos de una manera desprevenida, preguntarle cosas que de pronto no están dentro de los libretos, porque estas entrevistas no las preparamos, simplemente queremos hacer un diálogo y que la comunidad saque sus propias conclusiones. Pues muy difícil en
en otras épocas por lo menos hacer este tipo de diálogo, hoy por lo menos se pueden sentar a la mesa, pueden salir a la vida civil, pueden estar en este proceso de difícil adaptación. Solo queremos desearles pues que a quien le conviene más al país que estemos en paz es a todo el pueblo colombiano. Eso es lo que decimos, que se tengan muchas cosas de un lado para el otro, pero pues que este esfuerzo que hizo la parte civil y la parte de ustedes, que era la parte de la guerrillada, como llaman, de llegar a un acuerdo y poder sentar en la mesa, de alguna manera fructificado en el país. ¿Ha visto usted un cambio ya para culminar? Por lo menos es menos malo que cuando nos estábamos enfrentando a través de las armas, y seguramente en la medida en que el tiempo que termina decantando absolutamente todo nos lleve a entender que es posible vivir en medio de la diferencia, que es posible convivir resolviendo nuestras diferencias por la vía del diálogo y el entendimiento, se va a ir aclimatando, digamos, esa paz tan necesaria para que Colombia pueda realmente entrar en una etapa de desarrollo, de pluralismo, de democracia y de superación de las problemáticas que históricamente las han afectado. Senador, ustedes están en este momento pues en la JED, bajo esa jurisdicción, han ya hecho declaraciones allí frente a toda esta serie de delitos que se les imputan, y sobre todo este último de la misma JED de la figura de esclavitud que tenían ustedes allí. En esa parte, ¿cuál va a ser su respuesta frente a estas acusaciones que han hecho las víctimas de secuestro, senador? Bueno, nosotros interpusimos los recursos que como sindicados pues por la jurisdicción especial tenemos. Estamos a la espera de que haya un pronunciamiento del tribunal. Hasta ahora hubo una respuesta por parte de la sala que mantiene esa calificación. Sin embargo, la última instancia la dirá el tribunal. Nosotros tenemos las argumentaciones suficientes para señalar pues que ese tipo de cargos no se corresponden ni con la realidad, ni cambiar pues el calificativo de la conducta luego de que hemos aceptado los cargos. Nos parece que allá hay una irregularidad que viola el debido proceso. Sin embargo, como es nuestra obligación, pues estamos dispuestos a acoger la decisión final que tome la jurisdicción, pero también vamos a utilizar los recursos que nos otorga la ley y estaremos pues prestos a acoger la decisión final que tenga el tribunal. Julián Gallo, senador de la lista de los comunes, del Partido de los Comunes, gracias por haber permitido esta nota a través de Bacatá Estéreo y de Telebacatá, y pues ustedes son los que tienen las decisiones en el camino. Éxitos y pues desearle un feliz año, señor. Gracias, muy amable, y muchas gracias a ustedes por permitirnos a través de sus micrófonos expresar nuestra opinión. Muchos éxitos para el 2022. Señor, un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo desde acá, solidaridad por la paz del pueblo colombiano. 7:40.